en la comunicación ya la categoría profesional y los cargos que ambos dos ocupan en la actualidad. Pero a mí me gustaría, aparte de esto, que ya es evidente, resaltar su valía personal. José Juan hace ya más de 25 años estuvo colaborando en Beta y hacía muchos años, casi tantos, que no habíamos vuelto a tener contacto. Juan Carlos hace menos tiempo que ha colaborado con Beta, pero también ahora ya 10 o 15 años. Y a Juan Carlos, como lo tengo más cerquita, pues lo veo con más frecuencia. Pero quiero resaltar esto porque después de tantos años me puse en contacto con ellos y inmediatamente me dieron su aceptación a esta participación en la webinar. Beta Información es un centro que estamos en Torrent desde el año 1986. Desde el primer momento, nuestra intención ha sido aportar, acompañar, colaborar con las personas que han tomado la decisión de opositar. Como ha dicho Marc, la oposición no es un camino fácil, pero es un camino que uno elige libremente y sabe lo que le va a suponer: esfuerzo, dedicación, tiempo, incluso también dinero, porque la preparación también cuesta dinero, pero tiene un resultado al final. Yo siempre suelo comentar con el alumnado que es una decisión muy personal, pero que al final, después de 2 años, si tú eres constante y trabajas, lo vas a conseguir. La mujer de José Juan aprobó en Beta y creo que tanto ella o Rosa fueron el número 1 de toda España en las oposiciones de justicia. Esto parece que se dice fácil, pero a la hora de trabajar supuso mucho trabajo porque tenemos la prueba de mecanografía, que era muy exigente, y la prueba de taquigrafía en la Administración de Justicia. Bueno, pues esto, no quiero utilizar más tiempo, pero sí quería resaltar no solo su actualidad profesional, sino su categoría personal, que han respondido a Beta, y desde haciendo tiempo de todos mis compañeros les agradezco esta participación, donde continuaremos una vez más intentando aclarar un poco algunas cosas, dar nuestro punto de vista, y por eso estáis ahí para que luego en el turno de preguntas, después de la exposición de José Juan y de Juan Carlos, pues aquellas cosas que os hayan llamado la atención o que todavía os produzcan alguna duda, pues intentaremos daros respuesta. Vamos a dar primero, por la antigüedad, vamos a dar paso a José Juan, porque también nos ha dicho que ha hecho un hueco en su agenda que tiene muy apretada y tiene que salir lo más rápidamente posible. José Juan, reitero, muchísimas gracias y un placer tenerte y verte otra vez. Te cedo la palabra ya. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Gracias otra vez, ya os he comentado, muchas gracias por haberos acordado de mí, por esta invitación y bueno, no sé si llamarlo así porque por momentos lo he pensado casi una encerrona, ¿no? En el sentido de que muy bien no sabía exactamente con qué finalidad o cuál era el objetivo de mi intervención, el objetivo real, ¿no?, de mi intervención aquí. Para este tipo de cosas, cuando alguien me ha llamado para participar en alguna ponencia, en algún curso, en alguna jornada, pues generalmente suelo acudir al título antes que nada de la convocatoria, porque entiendo que ahí debe de estar el kit de la cuestión, ¿no? Veo que este webinar lo habéis denominado, lo habéis llamado opositar, una forma de asegurar tu futuro laboral. Yo podría, y de hecho, bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, sobre todo al final, respecto de qué son las oposiciones al ámbito de la Administración de Justicia, que es lo que francamente, lo que de verdad conozco, porque en este mundo llevo ya, pues me tengo que parar varias veces, lo hago constantemente, pero llevo ya entre unas cosas y otras casi 40 años, yo empecé muy jovencito en esto, casi 40 años he metido en el ámbito de la Administración de Justicia. Quiero decir, lo conozco bien, he conocido los cambios, las transformaciones que se han venido haciendo, y a mí me gustaría, más que hablar de entrada de lo que son las oposiciones a la Administración de Justicia, pues contaros lo que es eso, lo que representó para mí en su día y todavía hoy sigue representando esto de opositar, ¿no? De si es o no una forma de asegurar tu futuro laboral.
Yo, aun a riesgo de resultar demasiado, pues no sé si llamarlo exagerado, yo creo que opositar no es que marcó mi futuro profesional, es que marcó mi futuro, punto. O sea, todo mi futuro, casi toda mi vida, ha girado en torno al momento en que yo aprobé una oposición, que además son de las que ahora se siguen convocando. Yo entré en la Administración de Justicia como entonces oficial de la Administración de Justicia, los hoy llamados gestores procesales y administrativos, y desde ese momento pues puedo decir que cambió mi vida, porque a partir de ese momento inicié todo un proceso de definición de lo que quería que fuese mi futuro, y después de eso, y no fue antes, pues decidí acabar de cursar lo que entonces necesitaba, que era el curso de orientación universitaria, el COU, y hacer una carrera de Derecho que ni siquiera había pensado en mi vida realizar. Es decir, que a partir de esa oposición, de aprobar esa oposición, llamémosle hoy gestor, decidí estudiar la carrera de Derecho y a partir de ahí promocionar al letrado de la Administración de Justicia, y a partir de ahí, pues tras diferentes destinos, pues venir. Esta es mi tercera etapa en el Ministerio de Justicia. He estado en la Secretaría de Estado como asesor, he estado en la Dirección General de Modernización y ahora en la Subdirección de Innovación en el Ministerio de Justicia. Os estoy hablando desde Madrid. Y hace poco más de un año estuve también en la Consejería de Justicia por 2 años y pico más como jefe del Servicio de Implantación de Oficina Judicial. Os quiero decir que nada, absolutamente nada de todo esto que os he contado hubiera ocurrido si no hubiera aprobado yo una oposición en su momento, ¿no? Yo preparé oposiciones, como ha comentado, fui preparador de oposiciones en Beta, no he preparado en otro sitio, como os ha comentado Victoria. Y bueno, la verdad es que para mí fue una experiencia muy más que interesante. Y no puedo más que animaros a convertiros desde el primer momento en ese grupo de personas. Tampoco sé si es políticamente correcto, ahora que se utiliza mucho esa expresión, decirlo aquí, aún menos en este foro. Me gustaría que quienes decidáis seguir adelante os convirtáis en ese grupo de personas que se detectan al instante. Hay un grupo de personas que deciden prepararse una oposición y que, de verdad, en la primera o segunda clase sabe ya si se lo están tomando en serio, porque lo de que esto es una carrera de fondo es una realidad absoluta, de que es mucho más importante la actitud que las aptitudes con las que uno de entrada parta, porque el saber qué quiero y qué estoy dispuesto a sacrificar para alcanzar eso que quiero es no importante, o sea, define prácticamente el éxito o el fracaso. Mirad, es un poco triste decirlo así, ya digo que quizá no sea el foro o el momento adecuado, pero hay veces que te das cuenta de que hay gente que no llega desde el primer momento con toda la intensidad que debería llegar, pero con otras personas, y de verdad os lo digo, y un poco basta, no puedo evitar acordarme de alguna de estas personas, desde el primer instante sabes que lo van a alcanzar. De verdad, es un poco brusco el decirlo o el afirmarlo con tanta rotundidad, pero suelen haber pocas sorpresas, creedme lo que digo, ¿eh? O sea, la gente que de verdad se lo toma en serio es gente que no voy a decir en el 100%, pero sí en un porcentaje elevadísimo lo consigue. Otras personas vienen a ver qué pasa, a ver si, y desde luego solo con la suerte no se sale adelante. De verdad, no puedo por menos que animaros a que si habéis decidido cursar este tipo de estudios preparatorios para opositar, ya sea al ámbito de la Administración de Justicia, que como digo es lo que conozco, cualquier otro, pues no puedo por menos que animaros a participar o a integraros desde el primer momento en ese grupo, el grupo de los que van en serio. Y a partir de ahí, pues deciros que bueno, pues que para mí además ha sido
y ya no digo... Os he hablado de lo que desde el punto de vista personal ha supuesto aprobar una oposición y cómo ha marcado el resto de mi vida, pero además a través de los distintos sitios de responsabilidad donde he estado, que he venido ocupando, pues me he preocupado de algo también que sinceramente no era de entrada algo que me atrayese especialmente, y es la importancia que tiene la actitud que también mostremos los funcionarios públicos y la vocación de servicio con la que es prácticamente fundamental trabajar. También yo suelo destripar mucho a veces el discurso que voy a decir, y a veces ya digo decir cosas que no son demasiado convenientes, pero si pensáis ser funcionarios públicos de la Administración de Justicia, por lo menos, de las otras os diría que también, y no venís dispuestos a creer en la calidad y en la importancia de lo que es para una sociedad, no voy a decir para el Estado ni para un determinado grupo de gobierno, ni para una sociedad, la existencia de un servicio público orientado al ciudadano, orientado a dar calidad por encima que de otros condicionantes, pues casi os invitaría a que no entrarais, de verdad. Creo que es importante que este país nos dotemos de buenos funcionarios, de gente entregada a ese servicio público que digo, porque de esto no solo se come, yo estoy comiendo todos estos años, sino de esto también se vive y de la satisfacción que produce, de verdad. Creedme que aunque pueda resultar un poco hasta pedante también decirlo, uno obtiene mucha satisfacción de ser un servidor público o de serlo como uno cree que se debe ser. No se ha hablado casi nada de las oposiciones relacionadas con el ámbito de la Administración de Justicia y de los cuerpos generales que la componen, pero supongo que esto es una cosa que la mayoría de los que estáis participando ya conocéis, y que supongo que si tenéis alguna pregunta en concreto, alguna cuestión o en fin, algún aspecto que os interese que pueda destacar, pues luego en el turno de preguntas podré desde luego atenderos. No sé si era este el objetivo que pretendíais o que si he cumplido con lo que esperabais. Victoria, no te oigo, pero... Con creces, con el objetivo, porque lo que se trata es esto de hablar desde la experiencia que da el estar 40 años ejerciendo la labor de funcionariado y además haber ido ascendiendo por esa dedicación y profesionalidad que has puesto el foco ahí. Me parece muy importante porque en Beta, dentro de las aulas, también se lo decimos al alumnado. O sea, el funcionariado debe de ser consciente de que está haciendo un servicio a la sociedad en general y debe de implicarse en que ese servicio sea lo mejor y lo más excelente que pueda ser. Entonces, me encanta cómo has orientado tu mensaje porque va en la línea también de lo que nosotras les transmitimos a nuestro alumnado. Se trataba de que vieran cómo cuando una persona toma la decisión de hacer carrera en el ámbito de la administración pública, concretamente en justicia, dedica tiempo, esfuerzo, pero sobre todo pasión y mucho empeño en hacerlo lo mejor posible para todos. Muchísimas gracias. Supongo que luego habrán preguntas. Yo tengo algunas que ya has hecho y también te las comentaré después. Bueno, muy bien. Hemos oído a José Juan, que nos ha transmitido además yo creo que muy vehementemente cuál debe ser la orientación del funcionariado a través de cuál ha sido su experiencia, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos con Juan Carlos, que también ha dedicado prácticamente la mayoría de su vida profesional al ámbito de la administración en distintos también momentos. Juan Carlos, por favor, te cedo la palabra también para que nos cuentes tu experiencia y tu punto de vista. Muchas gracias. Vale, gracias, Victoria. Hola, José Juan. Ante todo, buenas tardes a todos y oyendo al compañero, de todo lo último es lo que quiero resaltar, que es lo que me ha llamado la actitud de servicio público. Somos muy criticados los funcionarios porque somos en la sociedad, en todo el mundo, es que es funcionario y tal, sí, pero el sacrificio que supone todos los días en sus diferentes ámbitos, unos más adentro, como soy yo, que soy más
de oficinas para adentro, que están fuera, el sacrificio de dotar de un servicio público de calidad, que nuestros clientes son los ciudadanos, eso es lo más importante y es lo que uno tiene que ponerse encima de la mesa. Ratifico, como no puede ser de otra manera, lo que ha dicho el compañero. Yo realmente tengo una doble vertiente. Me metí en la administración local y después pasé por un concurso a la administración de la Generalitat, con lo cual domino esos dos ámbitos. La administración del Estado no, pero la administración del Estado es un poco como la Generalitat, pero un poco más grande. He orientado la intervención, cuando me lo planteó Victoria, que le agradezco la deferencia y sobre todo volver otra vez a mis antiguas clases y tal, y aunque no os vea a todos y sé que os estáis ahí, el deciros unas pinceladas de lo que creo yo que cuáles son las ventajas de este trabajo. Como ya he dicho antes, implica un sacrificio total, una carrera de fondo, nos lo dicen todo el mundo. Y además, en mis oposiciones, cuando había veces que el estudiar es duro y teníamos que decir, y esto hay que aprendérselo, el profesor siempre, una frase que se me quedó grabado a fuego, nos decía que el saber no ocupa lugar. Con lo cual, automáticamente teníamos que aprendernos todo y es la cuesta que nos supone al opositor el tener que subir con una piedra encima, que es aprenderte los temas una y otra vez, porque hay muchos los convocados, pero los elegidos son pocos y son aquellos, y en eso son las palabras de José Juan, los que de verdad quieren entrar a la administración, quieren entrar. Esa actitud es fundamental. No tirar enseguida la toalla, es que esto no puedo, sí se puede, sí se puede. Yo he aprobado las oposiciones, no digo nada más, ¿eh? O sea que una persona normal puede, con el esfuerzo, no hay que poner un tiempo, sí que al final, cuando uno lleva cierto tiempo opositando, hay que ponerse unas metas, pero al principio no hay que ponerse metas porque como te pongas metas, llega un momento y te cansa. Tampoco hay que estar muchos años opositando. Entonces ya, entrando un poco en unas pinceladas que quiero dar, las ventajas, lo que yo considero que debéis tener en cuenta en este trabajo, es lo que siempre dicen un poco la estabilidad en el trabajo. El funcionario, hoy por hoy, desde el siglo XIX, estableció un sistema de trabajo que cualquiera que fuera los sistemas políticos que hay en ese momento, el funcionario se queda. Y se queda por lo que ha dicho José Juan, porque son servidores públicos que anteponen el servicio público al interés político. Los que están ahí conocen la administración, la defienden, conocen cuáles son los procedimientos y son los que realmente se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Ello qué supone? Pues un ambiente de trabajo muy bueno. En otros trabajos hay ambientes en que no son realmente las relaciones humanas las que uno quisiera, pero en la mayoría de las administraciones, siempre hay excepciones, pero pongo la mano en el fuego, que son muy pocas, hay un buen ambiente de trabajo, son muy humanos, son personas que como tienen el mismo interés van adelante, realmente es un poco porque uno no defiende a la empresa porque la empresa se vaya a cerrar, porque la administración no se cierra, pero sí es ese de que el ciudadano salga satisfecho, y estoy seguro que el compañero lo habrá notado, cuando un ciudadano sale de la administración que le han resuelto un problema, eso es ya el premio gordo que nos toca a los funcionarios. Son trabajos que también hay que decirlos que no son nada estresantes para aquellas personas que puedan sentirse el trabajo de la administración es estresante. Tiene puntas, sí que es verdad, algunos servicios que puedan dar lugar a cierto estrés, pero realmente es un trabajo que es muy humano. Es un trabajo en el que la persona se desarrolla con tranquilidad. Una ventaja también que supone eso, que en la administración local no tanto, en grandes administraciones locales sí, pero en la del Estado y en la de la Generalitat se permite la movilidad, la promoción interna. Y eso también te da a que no te vas a jubilar en el primer puesto de trabajo, sino que puedes moverte, con lo cual te enriquece aún más. El compañero ha dicho la cantidad de puestos de trabajo que ha estado. Yo no voy a decirlo todo, pero he estado en muchos puestos de trabajo. ¿Qué ha supuesto eso? De donde estoy ahora, como he chupado de muchas fuentes, pues me da una visión muy generalizada del puesto de trabajo. Aunque seáis a un nivel de auxiliar administrativo, da igual. Hoy en día, con los ordenadores, las aplicaciones y tal, el hecho de estar en un puesto de trabajo y a los 2 años irte a otro,
con la sabiduría de una aplicación a otra, eso te da una ventaja que en otros puestos de trabajo, en otros lugares donde uno pueda trabajar, no los tiene. También lo quiero que tengáis en cuenta, que esto no te cierra el futuro que puedas mejorar en otro sitio. La administración te permite salir con una reserva de puesto de trabajo y volver al cabo de los años. De hecho antes había limitado un tiempo, ahora ya no. Con lo cual hay personas que pueden, no sé, montar un negocio o irse a otro sitio y al cabo de los X años bastante puede volver a su puesto de trabajo porque lo tiene reservado. Y eso también es para tener en cuenta, que el hecho de que uno se apruebe una posición y se queda en una administración, bien sea de justicia, local, autonómica o del Estado, no quiere decir que el día de mañana no pueda mejorar su situación yéndose por otro lado. Sobre todo en este comentario que voy a hacer ahora es también de carácter más humano y dirigido sobre todo a las chicas, ¿no? La administración, la conciliación familiar está muy defendida, está muy bien amparada y ello provoca que un alto porcentaje de compañeros y compañeras que vienen a trabajar sean mujeres, porque les permite, cuando son madres, y quieran que no, la maternidad está ahí, les permite una visión mucho más amplia de cuidado de hijos, incluso los chicos tenemos también la posibilidad, pero sobre todo las mujeres. Y eso hay que luchar por ello, porque quieras que no, muchas de vosotras que podéis tener hijos y tal, en la administración eso os lo permite. ¿Dónde está unas pegas que puedo deciros en cuanto a la administración en general? Es en las retribuciones. Hay que reconocer que las retribuciones para el nivel, incluso José Juan me lo podrá decir, el nivel que llegamos los funcionarios a tener, cualquiera que sea, desde una ordenanza hasta un jefe de área o un director general, en el caso del Estado, las retribuciones no son comparadas con otras empresas muy altas, pero ahí están. Que todos los meses tenemos esa retribución. De hecho, nos enfadamos mucho los funcionarios porque, como ya lo repetiré más tarde, tenemos no un contrato laboral, no nos guiamos por un convenio, sino un estatuto jurídico que nos marca una ley, un reglamento, un decreto, nos marca cuáles son nuestras condiciones. El gobierno puede, por ley, por decreto, congelar nuestros emolumentos. Y eso nos duele porque es muy sencillo. Ay, es que como los funcionarios... Oiga, mire, pero es que el funcionariado es el que hoy en día, en algunas comunidades autónomas, está manteniendo esa comunidad autónoma. No voy a decir nombres, pero hay comunidades autónomas que la parte política no está actuando y es el funcionario quien está soportando el día a día de los ciudadanos. Y eso no lo tiene en cuenta nadie. Y eso hay que decirlo, aunque sea en estos foros. Entonces, prácticamente os he querido dar unas breves pinceladas de todos aquellos supuestos que implican el acceso a una función pública. ¿Que tenéis que pasar la oposición? Sí. ¿Que tenéis que estudiar? Sí. ¿Que tenéis que ser constantes? Sí. Pero es un camino que al final del túnel o al final del camino se os abre un panorama, como ha dicho el compañero, de tranquilidad y sosiego y sobre todo de desarrollo personal y profesional. Está la promoción interna. Tú puedes coger y después promocionar a puestos superiores mediante promoción interna, sacándote títulos universitarios, etc. Y eso la oposición te lo garantiza. Por último, decir, nada, que os invito a que vayáis aquí a la academia, porque el opositor necesita un guía, necesita un tutor. Y las academias, sobre todo Beta, yo que estaba ahí, es una profesionalidad en su justo causa. Es decir, necesitáis alguien que os anime, que os oriente, que os ponga en el verdadero camino, que os diga si va bien, si va mal, que os ponga los temas actualizados. Y eso, si no es con una academia como Beta, uno solo no puede ser. Yo también tuve que pasar por ese trance de ir a un preparador, porque entonces las academias, yo tengo ya cierta edad, no se estiraban tanto, pero con Beta seguro que os garantiza un porcentaje alto de aprobados y me gustaría, aunque me queda poco tiempo en la administración, veros por allí en algún puesto de trabajo y trabajar conmigo, que se trabaja muy divertidamente. Nada más, las preguntas si queréis al final y me alegro de haber estado con vosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. A Juan Carlos lo tengo al lado, aunque estemos en virtual, lo tengo al lado, entonces le miro directamente a los ojos para darle las gracias a José Juan, se lo digo a través de la plataforma.
Bien, como habéis podido comprobar, cada uno os ha dado su visión desde su experiencia. Hay un tema que ha comentado Juan Carlos que me gustaría solamente matizarlo un poquito. Es importante en lo que nos ha comentado de que podemos acceder a la administración con una categoría X, como auxiliar administrativo, y si tenemos la titulación que requieren los distintos grupos que existen, pues podemos ir por promoción interna hasta alcanzar el cuerpo que nos marquemos como objetivo. Después, también ha comentado Juan Carlos una de las ventajas del funcionariado, que es también la posibilidad de, en un momento determinado de tu trayectoria profesional, que tengas la ilusión de parar y hacer otra experiencia. Bueno, puedes solicitar tu excedencia, estar un par de años y luego puedes volver porque siempre tendrás tu plaza. Otra cosa que ha comentado Juan Carlos es el tema de los centros de formación. Hay personas muy responsables y muy metódicas que siguen un ritmo, pero es cierto que el compartir con otros compañeros inquietudes, llevar unas directrices que marcan los preparadores, pues hace que el camino sea menos duro. O sea, es duro, pero menos duro porque compartes y de alguna forma tienes un mentor que te va ayudando. Ayer mismo un compañero pasaba los resultados del alumnado de beta en el Ayuntamiento de Buñol. Bueno, pues prácticamente el 60% de nuestro alumnado ha aprobado dentro de los 20 primeros puestos, o sea que, pero porque ellos trabajan aquí, los preparadores, igual que en muchos centros, son exigentes con el alumnado. Fijaros, José Juan, como ha dicho, desde el primer momento ya ves quién tiene ganas de trabajar y quién no, por la actitud que traen. O sea que los preparadores que de verdad sienten lo que están haciendo son muy exigentes con el alumnado. En el único punto que voy a discrepar un poquito con Juan Carlos es en el tema de la conciliación. El enfoque de la conciliación solo por el hecho de ser mujer, como mujer, pues no lo comparto al 100%, porque esa ventaja es para todos, las personas que trabajamos, tanto hombres como mujeres. Y una de las cosas que estamos logrando hoy en día es que la flexibilidad y la conciliación familiar pueda elegirla cualquiera parte de las personas que formen la pareja. Solo aquí ya sabes, Juan Pablo, como eres amigo, entonces, que va mi vena de mujer, ¿vale? Bueno, pues sin más, vamos a dejar un tiempo para que nos hagáis preguntas y si no, nosotros tenemos una batería de preguntas que sí que nos hacéis cuando nos llamáis por teléfono o cuando nos enviáis WhatsApp. De todas formas, querría preguntarle a José Juan, ¿hay información de las convocatorias que la Administración de Justicia están pendientes? Porque se habla de que no ha habido reposición, se habla de que se va a jubilar un porcentaje muy alto de funcionarios. ¿Hay expectativas de que la Administración de Justicia en un periodo de tiempo relativo convoque una oposición importante? Hombre, en principio, la verdad es que a mí a ese tipo de preguntas, y más estando donde estoy, me gustaría responder con toda la objetividad y con todo el rigor, sobre todo, que se debe responder. Sinceramente, donde yo estoy en el Ministerio, pero podéis entender que el Ministerio como Ministerio de Justicia, como tal, como ente, es muchas más cosas que no solo la convocatoria de oposiciones de los 3 cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Entonces, francamente, no tengo información directa ahora mismo de esta cuestión. Sí sé, porque sí sé lo que marcan todos los años las leyes de presupuestos generales del Estado, que es la oferta de empleo público que está obligada a sacar las administraciones. Y en ese sentido, lo único que puedo decir es que estoy absolutamente seguro, porque además eso así se fiscaliza por los grupos políticos en el Parlamento que le exigen al ministro de turno, al ministro de Justicia en este caso, que cumpla con esas previsiones. Es decir, la oferta de empleo público para este año es la que es y si no ha habido convocatoria la habrá. Es decir, que de eso podemos estar seguros porque siempre es cierto que siempre se cumple con las previsiones de
viene asociado, no lo voy a ocultar, a que esa convocatoria suele hacerse como muy al final del año, ¿no? Diciendo, bueno, pues para cumplir y porque no me queda casi más remedio y porque se me echa el tiempo encima. Pero no recuerdo en este momento lo que estableció la oferta de empleo público para este año en los últimos presupuestos generales del Estado, pero se cumplirá seguro con ese mandato. Es un mandato legal. Gracias, José Juan. Te lo he preguntado no por dar una cifra concreta, sí, porque sé que no es el ámbito de tu competencia, pero como sí que es voz populi, porque los centros que preparamos siempre intentamos averiguar hacia dónde va la administración, pues se nos dice que va a jubilarse mucha gente, que va a no haber reposición y que van a haber una convocatoria importante. Y eso para las personas que tienen en su objetivo próximo prepararse una oposición, pues les alienta, les alienta en otros años que ha habido congelación y aquí hemos estado. A ver, Victoria, hay una cuestión que es un dato, un hecho, más que un dato, un hecho objetivo, y es cuál es la pirámide de edad ahora mismo, que prácticamente cuando yo entré en esta administración entramos un montón, fue el baby boom también de la administración de justicia, entramos mucha gente de nuestra edad y bueno, pues ya nos vamos haciendo mayores y es cierto que esa curva está marcando que gente que entró en este ámbito, en este mundo conmigo o paralelamente a mí, pues están jubilándose. A partir de ahí ocurre lo siguiente, para ningún Estado, en este caso para la Administración de Justicia, no representa ningún ahorro en términos reales la no convocatoria de unas determinadas plazas, porque ese servicio se tiene que prestar, es decir, que sea con personal titular o sea con personal interino, el número de plazas que marcan las plantillas orgánicas, todavía hoy funcionamos con plantillas orgánicas, aunque se van implantando relaciones de puestos de trabajo, esa plantilla hay que cubrirla, de modo que si se van produciendo bajas, hay un proceso de convocatoria, en el proceso de convocatoria de las oposiciones, las comunidades autónomas con competencias asumidas, en el caso de la Comunidad Valenciana es así, pues lo que hace es trasladar al Ministerio cuáles son sus necesidades, que es las de toda esta gente que se ha jubilado, y el Ministerio hace lo propio con todas las peticiones que le llegan de diferentes comunidades autónomas y el propio Ministerio con la zona del territorio español que no tiene competencias, que las hay varias comunidades autónomas. Es decir, que a la pregunta no puedo dar una fecha, no puedo dar ni siquiera aproximada, pero a la pregunta, oye, toda esta gente que se está jubilando, ¿esto significa que van a tener que convocar? Yo digo, sí, sí. ¿Y serán muchas? Si se tienen que cubrir y se tienen que cubrir todas esas plazas, serán muchas. Las de todos aquellos que tienen cercana a mi edad y vamos ya rozando la jubilación. Yo, al caso de lo que estáis diciendo, sí que me gustaría decir una declaración muy breve que he leído esta mañana, justo de ayer, ¿vale? Que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha informado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ayer justo 23 de septiembre, que se está trabajando como nunca en la oferta de empleo público del 2020. Y cita textualmente que será como nunca. Y viene un poco al caso de lo que estáis diciendo, porque informa que debido a que en los 10 próximos años se va a jubilar el 50% de la plantilla, pues las plazas que se van a tener que convocar van a ser muchas. Entonces, realmente es un momento ahora ideal para esto. Es que no es una ficción que estamos imaginando, por eso digo que no me atrevo a decir cifras, no me atrevo a decir cuándo, pero que se está produciendo, es que es un hecho, vamos, sí. Yo cuando he estado en Consejería de Justicia en Valencia, he visto las tablas de la gente que está para en los 2-3 próximos años, y ya han empezado, y en los 2-3 próximos años a punto de jubilarse, y es que son, no voy a decir, no sé si el 50%, pero probablemente no me vaya mucho en esas cifras, y en las grandes capitales, bueno, es verdad que cuando uno entra en esta administración, generalmente entras más en la periferia, que son peores destinos, y poco a poco te vas acercando a la gran ciudad, ¿no? Pero en la ciudad de la justicia de Valencia no hay más que asomarse una mañana y ver la edad media de los que estamos allí. Es que estamos cercanos a los 60, entre 55 y 60.
no necesito que ninguna ministra me diga o ministro me diga lo que es evidente, y es que estamos ahí. En fin, estamos a punto de jubilarnos. Yo he hecho así, pero no es que lo esté deseando, o sea, pero me va a llegar. Bueno, seguro. Lo importante de que si llega no es porque las personas estén deseando jubilarse, sino porque eso permite la entrada de otra gente que necesita, o sea, la sociedad siempre es un relevo, ¿no? Y así cabemos todos, tenemos que irnos los que ya hemos cumplido cierta edad y la gente joven tiene que continuar con este proyecto. Y lo mismo, Juan Carlos, en Valencia, tú estás en la Consellería de Valencia y también supongo que percibirás lo mismo que ha comentado José Juan, que las personas somos ya muy mayores y que hay una demanda. ¿Cómo lo ves esto? Pues sí, efectivamente. De hecho, yo recibo los correos de los sindicatos, ¿no? Porque me pone un poco al corriente, y he recibido ya lo que se está evaluando de la oferta del año 20, que hay muchos puestos de trabajo para ofertar. Es verdad que dice José Juan que sale la oferta, pero de ahí a la convocatoria, estamos hablando de convocatorias a lo mejor de la oferta del 18, del 19, pero esa es la ventaja que tiene el opositor, que la oferta del 20, yo voy a luchar por la oferta del 20. ¿Cuándo saldrá? Pues dentro de un par de años. Dentro de un par de años, si os ponéis a estudiar ahora, estaréis en condiciones de poder presentaros para aprobar. Hemos dicho que es una carrera de fondo, que hay que hacer un plazo para aprender a tener todos los conocimientos necesarios. Pero es que la administración no para. Y lo que dice él, a nosotros la gente se nos está jubilando. Los ayuntamientos es otro problema. Ese sí que es menos porque hay muchos ayuntamientos, entonces uno tiene que ir buscando geográficamente dónde hay. Pero lo que es la administración del Estado y la administración de la Generalitat, tened por seguro que van a salir muchas plazas, porque incluso en la policía local, lo sé, porque yo estuve trabajando un poco en ese área, va a llegar un momento en que, lo que ha dicho él, una subida de muchos, miles de policías, miles de auxiliares administrativos que entraron en una fecha, van a tener que retirarse por jubilación. Y la administración es una máquina que no para, que necesitan gente, y eso es la oportunidad que tenéis ahora de empezar ahora, porque os va a llegar esos futuros cubrición de puestos de trabajo de gente que se va a jubilar en las condiciones óptimas que vosotros estaréis ya para aprobar. No es una cosa que va a ser de un año, no, va a ser, no sé, alguien ha dicho, en un plazo de 10 años. No son muchos, pero si empezáis a estudiar mucho, pronto, en 2 o 3 años, estaréis en condiciones de ir a la Administración de Justicia, del Estado o de la Generalitat y de los ayuntamientos, que se me ha olvidado deciros, que son oposiciones que tienen un alto porcentaje de temas comunes, porque la Constitución es la misma para todos. En justicia un poco más especializado, pero el procedimiento administrativo es común para todos. La ley de la función pública es común para todos. O sea, en la ley de procedimiento hay muchas leyes, mucha legislación común. Y eso os sirve para todos. Un poco más de especialidad que si el Estatuto de Autonomía, etcétera, etcétera. Pero por lo demás es la oportunidad que tenéis, si de verdad queréis, como he dicho antes, y os ponéis a trabajar ya, tranquilamente, como una carrera de fondo, lo que hacen los maratones. No empezar deprisa, que se cansa uno, despacito. No tirar la toalla. El ambiente familiar también. Decir a la familia que esto es una carrera, que os tenéis que encerrar, trabajar, etcétera, estudiar en unas horas como si fuera vuestro trabajo, y al final, de verdad, os lo digo, lo conseguiréis, lo conseguiréis. Si me permitís añadir solo un inciso, todo esto se prevé no para la próxima convocatoria, sino para las próximas en plural. Quiero decir que en realidad este es un proceso que bueno, que es verdad que se está iniciando ahora por la edad, por la pirámide de edad que decía, pero afortunadamente todos no nacimos en el mismo año, o sea, no nos vamos a jubilar todos de golpe y va a ser un año muy... Van a ser los próximos años. Quiero decir que cuando uno se ponga a preparar esto, lo prepare con esa perspectiva. Es cierto que uno tiene que pelear a muerte la primera convocatoria que se le ponga a tiro, pero sepa que si no hay una, habrá luego otra. Y si no habrá... Y hombre, ya a lo mejor a la que hace 10 ya llegue uno demasiado tarde o ya ha agotado, pero van a haber, con toda seguridad, van a tener que haber. No es que vayan a haber, es que van a tener que haber.
y van a tener que haber, por eso que digo, porque no pueden quedarse desvestidas las administraciones de esos funcionarios, como hablaba antes Juan Carlos, de esos funcionarios que somos pues eso, servidores públicos y que trabajamos por... No podemos, no pueden las administraciones no tener funcionarios, porque otro sistema es el sistema, pues sistemas de contratación, sistemas de interinaje que están representando para la propia administración más problemas a medio y largo plazo, sobre todo, que soluciones. Los interinajes seguramente seguirán existiendo, pero para lo que estaban o para lo que debían estar desde un principio, que es para cubrir situaciones muy puntuales. Las carencias estructurales se solucionan con respuestas definitivas, que son la convocatoria de oposiciones para cubrir todas las plazas que ya se sabe que están vacantes. De modo que era simplemente incidir en que no es una, sino serán, con toda seguridad, las varias convocatorias. Esta respuesta que has comentado, José Juan, va en la línea de lo que muchos también nos preguntan, muchas personas, que nos dicen, ¿cuánto tiempo tardaremos en aprobar una oposición? Ya sabemos que eso es muy subjetivo, pero me gustaría un poco que los dos comentarais un poco vuestra percepción ese de cuánto tiempo. Yo lo siento, pero a esa persona le preguntaría, ¿cuánto tiempo piensas tú dedicar a estudiar todos los días? Porque a esa respuesta, a la respuesta que a mí me dé, le diré, mira, chico, chica, en la vida, no vas a aprobar en la vida. Porque con el ratico de venirte aquí no, tienes que estudiar en casa, tienes que venir a cualquier academia. De verdad, yo sí que creo, a ver, en principio uno podría prepararse en casa, claro que podrías prepararte en casa, como tantas cosas podría hacer uno en solitario, pero al final necesitas casi siempre el apoyo. Yo fui a una academia, no a Beta, porque no estaba Beta, entonces, en aquel entonces, fui a un preparador porque me di cuenta de que necesitaba a alguien que me fuera marcando esa pauta. Bien, ponte en manos de alguien que te marque esa pauta y sobre todo sé obediente con las indicaciones que te vaya dando. Y a partir de ahí ya te respondo a esa pregunta a la segunda clase que te tenga conmigo. Te diré, vale, creo que esa respuesta de yo estudio todos los días, ¿me la estás diciendo en serio o no? No es una pregunta que se pueda responder. Yo puedo responder con lo siguiente, y yo no soy ningún superhombre. Yo me he presentado a 2 oposiciones de justicia en mi vida. La primera fue al cuerpo entonces de agentes judiciales, de auxilio judicial, hoy en día, llamado. Es verdad que las convocatorias no eran simultáneas porque estaban espaciadas en el tiempo. Suspendí esa oposición de funcionarios de auxilio, que llamamos hoy, y las siguientes, ya llegaron, no había pasado un año, eran las de oficial entonces, o llamado gestor, y aprobé. Es decir, ¿se puede aprobar en un año y poco que estuve yo? Se puede aprobar porque yo lo hice y no soy ningún super nada. Se puede aprobar, pero también se puede suspender. Claro que se puede suspender. Yo sé de gente que ha estado 2 años, 3 años, 4 años. A lo mejor a partir ya más tiempo y en función de cómo uno se vea y con fuerza, pues ya diría, aguanta o no aguantes. Pero se puede aprobar en poco tiempo si eres una persona ordenada, diligente, si sigues las indicaciones que te dan y se puede aprobar. Se puede aprobar en llamémosle, poco tiempo. Si por poco tiempo entendemos 1 año y medio, se puede. Ahora, apúntate a la lista de esos que digo yo y verás cómo se ve. Al caso de esto que estáis diciendo, un momentín de auxilio y de tramitación, tenemos una pregunta que nos han dejado en el chat, Carlos y Regina, que nos dicen, preparándote el temario para tramitación procesal, ¿cubres también el temario de auxilio judicial o varía demasiado? Pues hombre, os he perdido la imagen, no sé si estáis. Sí. Sí, sí. Ah, perdón, es que os había perdido la imagen. Cubriendo el temario. El temario probablemente, si así de fácil fuera, diría, pues nada, que cómprate el temario de gestores, que es el más alto y seguramente cubre todo. La verdad es que el temario de gestión está muy por encima de lo que se exige a nivel de derecho procesal en la carrera de derecho. Es decir, que pues, sabe más derecho procesal un gestor recién salido. No, y lo digo con absoluto convencimiento, porque además me puedo remitir a pruebas que tengo. Se sabe mucho.
¿Quiere decir que con esto la preparación específica para los otros cuerpos se tenga? Pues a lo mejor no, porque es verdad que hay técnicas para afrontar los exámenes que pueden diferir en una o en otro, en uno o en otro cuerpo. Entonces yo, pues dependiendo de las ganas de que uno tenga, probablemente podrías prepararte, coger el temario del cuerpo de tramitación, si estamos hablando de estas dos, y eso sí, recibir alguna indicación o seguir algo de cerca un poco cómo han ido las oposiciones, por lo menos las últimas del cuerpo de auxilio, y tratar de, pues eso, de recibir algún tipo de input ahí que te permita aprovechar todo lo que sabes. Con esto no sé si he respondido, probablemente no. Sí, yo creo que lo que se refería era si el temario de tramitación incluye también el poder presentarte a auxilio sin tener que estudiar otros temas distintos. Ha dicho que no. Ahora mismo no conozco, sinceramente no conozco Claro. el temario. Los temarios, vamos a ver, pero por una razón, porque los temarios varían también en cada convocatoria. Es de suponer que no diferirán mucho en una cosa de la otra. Y siempre tiene una parte, un núcleo central que tiene que ver con actividad general, o sea, que se refiere con lo típico de la Constitución, cuestiones de procedimiento, de proceso judicial, pero luego siempre hay una parte propia de las funciones del cuerpo respectivo que obviamente no entran del todo con todo el nivel de detalle, las de auxilio en la oposición de tramitación. Por lo tanto, yo diría, prepárate, coge el temario de tramitación, Claro. nútrete de cuánta información puedas tener que te falte para tener lo de auxilio y termina de completar esta formación. Es decir, que te va a valer bastante de lo que ahí tienes. De hecho, vas a aprovechar el 100%, pero solo con eso seguramente no vas a tener suficiente. Cógete algo más. Yo en este os comento, la experiencia de Beta siempre ha sido que el alumnado que se ha preparado gestión ha acudido también a tramitación y ha acudido a auxilio, pero eso no quiere decir que solo con el temario de gestión puede acudir a las otras dos convocatorias, sino que ha estudiado, que esto también luego lo comentará Juan Carlos, lo ha dicho con las distintas consellerías en tema de la Comunidad Valenciana. Pero si tú te preparas gestión y estudias un poquito la parte que es de tramitación específica y estudias otro poquito de la parte que es de auxilio, pues te has preparado para aprobar en las tres, que es lo que suele hacer quien tiene la titulación pertinente que le piden para presentarse a gestión. Hay gente que, como ha dicho también José Juan, que no quiere gestión, porque gestión es una oposición muy dura. O sea, tiene mucho contenido y no es algo sencillo. Nosotros, por nuestra experiencia, vemos que el alumnado que se prepara a gestión, estudia mucho, trabaja mucho y que no es como un auxilio o como un administrativo. Pero que alguien que tenga la titulación y haga un pequeño esfuerzo más, pues lo puede conseguir preparándose a las tres. Y esto, Juan Carlos, antes has comentado tú también en la parte de la función pública, que Juan Carlos, coméntalo tú como lo has comentado antes también, por favor, porque vale. No monopolizar esto. Vale, en lo que es la administración de la Generalitat, del Estado, en eso difiere un poco de la administración de justicia, que yo les admiro porque realmente sus temarios, como es de justicia, son muy específicos, mientras que la de la administración del Estado y de la Generalitat son muy parecidos. De hecho, auxiliares y administrativos de la Generalitat, prácticamente el temario es el mismo, con un nivel más para administrativo, pero es el mismo, porque son prácticamente los mismos temas. Lo que pasa es que la Constitución, pues en vez de 20 temas en un sitio, pues habrá 40. El procedimiento administrativo es la ley del año 15, es la que es. Si tú te la sabes de memoria, apruebas donde sea. Entonces, hay cierta ventaja en eso con respecto a justicia, que auxiliares administrativos y administrativos en la Generalitat y en el Estado, prácticamente un 80 o un 90% son los mismos temas. Más exigentes si fueran administrativos, porque ya es una categoría superior, que auxiliares. En los ayuntamientos también. Lo que pasa es que está ahí la legislación local. Ahí hay que estudiar más la legislación local. Se estudia procedimiento, etcétera, etcétera. Y en algunos ayuntamientos ponen algo de historia del pueblo y cosas. Pero vamos a ver. Prácticamente también la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de la Función Pública, es bastante, es la misma igual, con menos o más exigencia, más o menos temas, pero es lo que ha dicho el compañero.
si tú coges y te lo estudias muy bien, aunque sea para auxiliares, si vosotros os presentáis administrativos, podéis aprobar. O sea, no es una cosa excluyente. Lo que pasa es que, claro, las preguntas pueden ser un poco más difíciles que auxiliares, pero el temario prácticamente es el mismo. De ahí la importancia del preparador, como ha dicho él, de alguien que os guíe y os ponga en el camino y os diga. También hay un aforismo en el mundo del derecho, que yo lo aplico muchas veces, y os lo voy a aplicar a vosotros. Quien puede lo más, puede lo menos. Si tenéis la titulación suficiente para ir a un grupo superior, ir a ese grupo superior. Hacer el esfuerzo por ese grupo superior. Primero, porque es la titulación que os acompaña. Segundo, porque es más dinero. Y en tercer lugar, porque os posibilita para, si no habéis aprobado, ir a la otra. Y en cuestión de aprobar, él ha dicho 2. Yo me presenté a técnico de ayuntamiento y pasé por 7 ayuntamientos. 7. También es verdad que los primeros estaban a modo de prueba, pero los últimos ya estuve preparado. De hecho, en Torrent, en el último examen, no lo superé. Con una pregunta que no quiero comentar porque hay cosas que... Pero estuve, al final aprobé en un ayuntamiento. Pero es eso, la constancia. Y uno y otro. Y no de tirar la toalla, porque al final las oposiciones son de los constantes. Y una vez que habéis pasado a la oposición, los miraréis con recuerdo y una cosa también muy importante, con orgullo. Muy bien, Juan. Recordad que las preguntas las podéis dejar en el chat, ¿vale? Mira, ahora se nos pregunta, Carlos y Regina nos preguntan, ¿las oposiciones a justicia son estatales o autonómicas? José Juan. El micro. Como soy obediente y apago cada vez, nada, las oposiciones a los 3 cuerpos generales de la Administración de Justicia, gestión, tramitación y auxilio, a pesar de son cuerpos nacionales, son cuerpos de carácter estatal, pero están en determinadas comunidades autónomas, están transferidas ciertas competencias a estas comunidades autónomas. La convocatoria siempre es por parte del Ministerio, que es quien centraliza el proceso, pero se hacen siguiendo criterios de territorialización. Es decir, cada comunidad autónoma traslada al Ministerio cuáles son sus plazas vacantes y entonces pide que para cubrir esas plazas vacantes hayan tantas de cada uno de estos cuerpos. De modo que el llamamiento es estatal, es de carácter estatal, aunque el ofrecimiento de plazas viene desde la comunidad autónoma respectiva. Pero sí, se trata de... la convocatoria es estatal. En esto quiero añadir algo. Yo he estado como secretario de Tribunal de Oposiciones a Justicia y como vigilante. Y tengo mucha experiencia, está claro, ¿no? Aparte también en auxiliares administrativos fui presidente del tribunal, etc. Las oposiciones se hacen en cada comunidad autónoma. Y los temarios y todo viene de Madrid. Y se empieza a la misma hora en todo el Estado español. Pero cada comunidad autónoma saca las plazas y se hace el examen en la comunidad autónoma donde uno reside. Yo creo que a lo mejor el tema también de si son estatales o autonómicas, pero muchas veces a nosotros nos preguntan, pero esta oposición me pueden enviar a Galicia o esta oposición es solo para la Comunidad Valenciana. Entonces yo creo que es un poco de ahí de la duda. Una vez, si esa es la duda, la respondo enseguida. Una vez apruebas la oposición, desde el momento en que apruebas la oposición, te integras en el escalafón correspondiente y a partir de ahí pides la primera plaza vacante, las plazas vacantes que puedan haber en ese momento. Si en ese momento hay plazas vacantes en tu comunidad autónoma y no hay nadie que por delante tuya en la oposición las haya pedido, te quedarías en la comunidad autónoma. Si no, te puedes ir fuera. Es decir, que nadie crea, porque esto conviene ya tenerlo así de entrada ya, que nadie crea que presentándose por la Comunidad Valenciana o en la Comunidad Valenciana, más que por en la Comunidad Valenciana, esto le garantiza tener plaza en la Comunidad Valenciana, que no es así. No es así. Eso a nivel Generalitat pasa lo mismo. Las plazas vacantes salen a nivel de comunidad, con lo cual va por el número que haya sacado en la oposición, prácticamente es igual que justicia, y tú pides plaza. Entonces,
tú pides plaza de las 50 que hay, la primera es la que más te interesa y normalmente vas por orden. Si la primera está ocupada, vas a la segunda que has pedido, así. Y si ya llega a la número 15, que es la que nadie ha pedido, pero es una plaza que está en Vinaroz, te tienes que ir a Vinaroz. O sea que en eso, y en la administración del Estado, lo mismo. Pero ya os he dicho que una de las ventajas que tiene entrar en la administración es la movilidad. Con lo cual, hay posibilidades que no te vas a quedar siempre en ese puesto de trabajo, sino que puedes, pues, por otros sistemas, moverte a unas plazas que estén cerca de tu casa. Pero realmente lo que he dicho es, esto es a nivel de Generalitat, comunidad autónoma, el Estado a nivel Estado, y te puedes ir de administrativo al Ministerio X o a la delegación del Ministerio en Coruña. Pero normalmente cada uno pide la región de su procedencia. Entonces, no se dan casos extremos. Es la experiencia que me han dicho. Bueno, me vais a perdonar. En justicia se pueden dar, quiero aclararlo esto porque se pueden dar porque hay comunidades autónomas que no ofertan tantas plazas como gente de esa comunidad autónoma aprueba. Y obviamente, si además son los más listos del mundo mundial y van por delante, pues empiezan a pedir cosas y estas cosas puede que sea en una comunidad autónoma que mira tú por dónde es la tuya. Ya, pero es que tú has quedado por debajo de ellos. Entonces, lo que quiero decir es que a pesar de que el número de plazas de que se parte pareciera que asegura que te vayas a quedar en la comunidad autónoma, esto no es así. O sea, el número de plazas que se oferta coincide con las vacantes en esa comunidad autónoma. Pero a partir de ese momento se presenta y aprueba el número de gente que aprueba. Y además, a partir de ese momento, digo, te integras en un escalafón y desde ese preciso momento pides plazas vacantes que haya en toda España, Si las cosas fueran como todos desearíamos, seguro que te tocaría a ti una de esas, pero no está garantizado. De todas formas, aquí podemos, por la experiencia que nos han aprobado mucho alumnado en justicia y se han manchado a Madrid, muchos compañeros y compañeras, o han ido también a Barcelona, incluso a Canarias hemos tenido gente que se ha ido, pues al final, poco a poco, como decía Juan Carlos, con la movilidad, están en Valencia en su domicilio. Eso es cierto porque las oposiciones de justicia son, claro, cuando a mí me hablan de otras que no conozco, me parecen aquellas otras extrañísimas, ¿no? Con lo que le pasa a los maestros que están en justicia desde la primera plaza, desde el primer destino que tienes, te puedes quedar toda la vida ahí, si te gusta, salvo que se amortice la plaza, cosa poco probable, o te puedes mover, pero te puedes mover casi desde el primer momento. Quiero decir que no hay esa obligatoriedad y en todo caso los plazos de permanencia, incluso en concursos de traslado, al final difieren bastante porque hablan de 2 años, pero 2 años desde que se convocó el concurso de traslado, con lo cual hay mucha movilidad en justicia, al menos hasta llegar a las grandes sedes, como es el caso de Valencia, la ciudad, la justicia y tal, donde ahí ya, que somos los más mayorcicos, ya nos cuesta más. Aquí tenemos que todavía queda pendiente la convocatoria de la oferta de empleo público en gestión de 440 plazas. Lo digo para las personas que nos están escuchando que puedan tener esta orientación. También de tramitación procesal y administrativa de la oferta de empleo público del 2019, 1.017 plazas. Y de auxilio judicial, 1.043. O sea que después de oír lo que nos han comentado tanto José Juan como Juan Carlos, aquellas personas que tengáis en vuestro horizonte preparada una oposición, pues es un momento propicio. Ahora tenéis que tomar la decisión desde el primer momento de trabajar duro y fuerte, porque si no será una pérdida de tiempo y de dinero. O sea que en eso todo el equipo de docentes que os lleven os tendrán que decir lo mismo por ética, por calidad y por profesionalidad. Si te dedicas, te dedicas. Si no, es una pérdida de tiempo y de dinero. Bueno, son las 6 en punto, José Juan. De verdad que os agradezco tanto a ti como a Juan Carlos que nos hayáis dedicado esta hora. Y a todas las personas que nos están oyendo lo mismo. Cualquier duda que se os plantee, por favor, acudir al centro, que sabéis que tanto Mar como María Jesús como yo misma estaremos encantadas de poder intentar daros respuestas. Si no la tenemos, la buscaremos. Eso podéis estar seguros. Victoria, una cosita. Tenemos 2 preguntas más. No nos da tiempo, pero bueno, lo digo porque estoy... Mira, una es, desde que apruebas la posición hasta que te incorporas, ¿cuánto tiempo puede pasar? Desde que... Hombre, depende de... ¿Verdad? Perdona, José Juan, depende de la administración. Si es en un ayuntamiento,
prácticamente yo en una semana y pico tomé posesión, porque aquí no se firma un contrato, se toma posesión, se jura la Constitución y hay un nombramiento. En la Generalitat tarda un poquito, en el Estado es que no lo sé, pero hay un periodo de tiempo, no muy largo, hay un periodo de tiempo en el cual se mueven los papeles, etcétera. Entonces, no suele tardar mucho, pero sí que no es inmediato, no sé en justicia cómo está el tema. En justicia, José Juan. Pues en este momento no sé en cuánto está. Es verdad que puede, y porque nunca ha habido un proceso definido con total rotundidad, ¿no? A partir del momento en que se aprueban las listas, pues surgen los contratiempos que puede surgir después de cada proceso, las impugnaciones que puedan haber, cosas que puedan, en cierto modo, dilatar de alguna forma la respuesta, la recogida de documentación, si es que es documentación que se pide posteriormente. Esto nos puede llevar a diferir la efectiva, el ofrecimiento de las plazas que hay. Hasta la efectiva toma de posesión, pues puede pasar perfectamente, podemos convertir en 5 o 6 meses seguro. Podemos ir a 5 o 6 meses seguro. Al menos eso es lo que yo recuerdo, lo que fue en mi caso y lo que recuerdo en los casos más próximos. Tampoco sabría decir con total exactitud, pero sobre ese tiempo seguro. Y una última pregunta. Esa no sería la principal preocupación que yo tendría. Otra pregunta. Sí, bueno, dicen 5 o 6 meses más o menos. Bueno, genérico. Tampoco no es nada, no hay nada fijo. Perdona que haga un inciso. Una vez que va la oposición... Te da igual, ¿verdad? Es una felicidad que ya... Hombre, no te da igual por el tema económico, pero... Sí, eso sí. Pero ya duerme uno más tranquilo. Sí. Vale, dime. En caso de no obtener plaza, ¿justicia cuenta con bolsa de trabajo como en sanidad? En justicia no existe, como en otras administraciones, por lo menos algunas de las que he oído yo, lo de aprobar sin plaza. No existe. En justicia o apruebas o suspendes. Es cierto, claro, si suspendes no tienes absolutamente nada respecto de esa oposición. Es cierto que con las últimas reformas que han habido hay reserva de la puntuación obtenida en los ejercicios de cara a ejercicios posteriores. Es cierto que las comunidades autónomas y el propio Ministerio en su territorio, a la hora de confeccionar los criterios para conformar bolsas de interinos, están nutriéndose de la valoración obtenida en procesos selectivos que no se han aprobado. Pero técnicamente es incorrecto hablar de he aprobado. O sea, en justicia, yo creo que esto también conviene dejarlo así de claro, ¿se aprueba o no se aprueba? Es verdad que no aprobar no significa quedarte sin nada, pero tienes esas otras ventanas. O sea, una ventana es la posibilidad de que en futuras convocatorias, la siguiente convocatoria, puedas hacer uso de la valoración obtenida en el primer ejercicio. Vale, eso ahí te lo pueden guardar en un momento dado. Es verdad que a la hora de poder integrarte en bolsas de interinaje, pero insisto, a esto habría que ir a cada comunidad autónoma, la regulación que tenga, estén contemplando que para los baremos pues se tenga en cuenta la puntuación que se obtuvo en ese proceso que se hizo y que no se aprobó. Pero bueno, no hablemos de aprobar sin plazo. Es por la hora que se empieza a coger el avión. No, es para aclarar el tema de la Generalitat, que sí que hay bolsas aquí, sí que y también coincido, y en la Generalitat pasa lo mismo. ¿Apruebas o no apruebas? Aprobar, eso de aprobar sin plaza, eso es una leyenda urbana, como se suele decir. Se aprueba la oposición, hay 50 plazas y 50 aprobados. He sido presidente del tribunal, entonces cuando digamos, ¿qué pasa? Que se ha aprobado uno con un 10 y el 50 con un 9,99. Sí, es eso. Y es que tengo un 9. Oiga, usted no ha aprobado. Usted tendrá un 9, pero usted no ha aprobado la oposición. Sí que hay bolsas. En municipios también suele pasar lo mismo. Que cuando uno no ha aprobado la oposición y se queda en puertas, se crean bolsas. Ahí, pero eso ya tiene una regulación específica, que los sindicatos están encima de ellas, y eso sí que hay posibilidad de ponerte en bolsa y suelen llamar, aviso a navegantes, suelen llamar, pero cuidado, aviso también. El que esté uno en bolsa y le llamen lo que sea, que no tire la toalla, que sigue trabajando porque son interinos, el día menos pesado pueden ir a la calle. Y hay que aprovechar la experiencia dentro de la administración para cuando estudie los temas entender más cómo funciona este
este trabajo. Mar, es que estoy sufriendo ya porque José No, Juan ya está. ha dicho que a las 6. Bueno, pues a todas las personas que nos habéis estado escuchando, muchísimas gracias. Y vuelvo a reiterar las gracias. Juan Carlos, muchas gracias. José Juan, muchas gracias. Un placer teneros aquí. Mar, muchas gracias también por tu trabajo, que le has dedicado muchas horas para que podamos hoy disfrutar escuchando las experiencias de Juan Carlos y de José Juan. Y al resto lo he dicho anteriormente. En Beta nos tenéis para cualquier cosa que podáis necesitar o aclarar. Un beso a todos y hasta la próxima. Estudiad mucho y seguro que nos veremos en la Generalitat o la Administración del Estado. Bueno, pues nada, hasta luego. Si no es ahí, os espero en justicia. Espera. ¿Qué Que dice? si no es ahí donde ha dicho Juan Carlos, os espero en justicia. Que también... Muy bien. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Chao.